y tengo la historia de un mangaka que se vio obligado a tener que abandonar su obra porque empezó a vivir el mismo horror que dibujaba. A veces la ficción se mezcla con la realidad y acá lo vamos a ver porque ha pasado algo en el mundo del anime que les va a poner la piel de gallina y que Fiorella San Martín les va a contar todo este lore y van a tener más cuidado con lo que ven y con lo que hacen. Yo sé lo que les digo. Tal cual, amiga. Y este es un momento especial para activar la musiquita de terror, te digo, porque si bien no es una noticia reciente ni es un último momento, tiene que ver con el manga, tiene que ver con el mundo de Japón y el manga. Esta es una noticia un poco vieja, pero quiero que la conozcan, porque como dijo Cintia, la ficción parece que se volvió realidad. Y tengo la historia de un mangaka que se vio obligado a tener que abandonar su manga porque empezó a vivir el mismo horror que dibujaba. Sí, en el mundo del manga de terror existen muchas historias que son muy inquietantes, ya lo saben, pero pocas resultan tan perturbadoras como la de este señor, que se llama Masaki Nakayama. Es el creador del aclamado manga PTSD Radio, en japonés Koushu Radio, y lo que comenzó como una antología de relatos sobrenaturales que él iba escribiendo, terminó poco a poco convirtiéndose, según el propio autor, en una experiencia demasiado real como para continuar dibujándola, ¿sí? A ese nivel. ¿Quién es el artista en cuestión? Es el señor Masaki Nakayama, es uno de los mangakas de terror más interesantes que tiene las últimas décadas, especialmente también por la forma en que construye el miedo, ¿no? Ahí estamos viendo en los paños algunas de sus imágenes. Por lo general evita los monstruos tradicionales y también apuesta por la incomodidad psicológica, ¿no? Esto que parece siempre a repetirse, lo inexplicable y esa sensación de que algo no está bien, ¿sí? Él nació el 16 de diciembre de 1966 en Japón, es mangaka y también trabajó como guionista para adaptaciones de sus propias obras. A diferencia de autores como Junji Ito, que ya lo hemos traído, lo hemos mencionado, es uno de mis preferidos, Nakayama rara vez utiliza el gore como recurso principal. O sea, él representa una corriente diferente dentro del manga del terror, mientras otros autores buscan más eso de impactar a través de imágenes como grotescas o la violencia explícita, ¿no? Él construye el miedo a partir de situaciones comunes, un pasillo vacío o una ventana abierta o incluso una figura inmóvil, quieta al fondo, ¿no? de una viñeta, por así decirlo. Bueno, ese enfoque realmente influyó también, como saben, en muchos lectores y también lo convirtió a él en un autor de culto entre los aficionados que tiene este género del horror japonés, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Porque la noticia es que tuvo que abandonar su manga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él experimentaba, no? Bueno, él, durante la producción de esta serie, Nakayama relató que él y su equipo, que recientemente se habían mudado a un nuevo estudio para empezar a trabajar, comenzaron a experimentar una serie de sucesos inexplicables. Después de mudarse a este estudio nuevo, ¿no? Cosas que se movían, sombras que aparecían, ruidos que no tenían explicación, incluso veían sombras oscuras que se paseaban por el lugar y cuando iban no había nada. Al parecer todo esto, todos estos eventos paranormales que empezaron a experimentar, hizo que sus asesores, sus asistentes poco a poco empiecen a tener miedo y a querer investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? A buscar el lado B, ¿no? El lado espiritual. Y empezaron a investigar, ¿no? Y todo había comenzado con el hallazgo de un antiguo altar sintoísta que había sido abandonado dentro del edificio, ¿sí? A partir de ese momento, a partir de encontrar esto, se empezaron a describir estos fenómenos extraños que les comentaba antes, ¿no? Como ruidos que no tenían un origen aparente, cambios bruscos de temperaturas, sombras, incluso olores inexplicables
y también un malestar que se generaba entre las personas que vivían ahí, ¿no? Los que trabajaban todo el tiempo ahí, los asistentes. Y lo más inquietante llegó cuando el propio mangaka empezó a sufrir problemas de salud, ¿sí? Fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica idiopática. Las siglas son PTI. Es una enfermedad autoinmune que lo que le provocaba era severas ampollas digamos, de sangre, ¿no? Hematomas, incluso inflamaciones faciales, ¿sí? Todo este terror, Nakayama lo llegó a contar, todas esas experiencias en los volúmenes finales de su manga, incluso confesando que empezó a sentir que el horror que él imaginaba en sus páginas estaba como invadiendo también su propia vida, ¿no? Digamos, fue tan importante todo esto que le empezó a suceder, el malestar, los problemas que tuvo él, que tenía miedo incluso de continuar con su obra. De hecho, el manga tiene hasta la edición 6, que es donde queda inconcluso, que el manga terminó en el 2018. Esa fue como la última edición, por lo menos, de esa historia, ¿no? De ese manga. Y él contó que tenía miedo de continuar con la obra porque él pensaba que podía llegar a agravar la situación que él tenía. Entonces dejó el manga en un hiato indefinido y desde entonces, y con esto voy un poco cerrando esta historia que les vengo a contar, desde ese entonces se dice que PTS Radio permanece inconcluso, alimentando esta leyenda que es una de las más escalofriantes que tiene el manga moderno, y es que este manga está maldito. El mangaka confirmó, de hecho, que una vez que él terminó, o sea, que dio pausa a esta serie, la situación empezó muy extrañamente a mejorar y a revertirse. Así que hay toda una teoría alrededor de este manga que tiene que ver con que ¿estará maldito? ¿Realmente afectó a su mangaka, a su creador, o fue una casualidad, ¿no? Una cuestión energética de ese momento, una cuestión de salud. Bueno, en realidad él no es que dejó de escribir, por eso les digo que esto él no dejó de ilustrar ni de dedicarse a eso, sino que tuvo que pausar y dejar esta historia, por lo menos la de PTSD Radio, la tuvo que dejar en pausa porque hacerla le llevaba, o sea, le estaba llevando a experimentar este tipo de cosas, pero cuando pausó eso, que estuvo obviamente, llevó su tiempo recuperándose, al día de hoy está vivo y sigue trabajando de esto, no es el único manga, tiene otros, pero esta historia quedó clavada en el tomo 6, justamente el número 6, ¿no? Bueno. Nada, para que lo piensen, gente, y si les gusta, ahí está. Qué loco y qué misterio, ¿no? Tremendo, me llamó mucho la atención. Es tremendo. Me dio miedo, gente.